Gracias, Sarita. Dios les bendiga, amados. Sean bienvenidos esta mañana a este servicio. Y contábamos que este es ya el último domingo del mes de enero. Se fue enero. Se fue. Esa es la verdad. Se fue enero y ya quedan 11 meses nada más. ¿Qué le parece? No es que quiero así como que intimidar, pero para que tengan en cuenta que el tiempo corre y que debemos aprovecharlo, ¿sí? Bueno, mire, pues están riendo. Bueno, mi nombre es Jaime de Romero para los que no me conocen, junto con el pastor Juan en el pastoreo de la iglesia resplandeciente, y pues esperamos que sea de edificación el día de hoy para ustedes. Y hoy pues quiero compartir un tema que como debe de ser, cuando usted estudia un tema primero tiene que dejarlo a usted rastrilladito, ¿verdad? Molido. Y después usted va a hablar de lo que recibió. Entonces espero que el día de hoy sea así para cada uno de ustedes. Y yo le puse a este tema un nombre, se llama ¿Dónde está Narciso? Así se llama, así va a salir por allí. ¿Dónde está Narciso? Por ahí le van a poner una imagen, una bellísima imagen de una flor llamada narciso. Qué lindas son estas flores, ¿verdad? Se ven así como de realeza, una cosa así. Y uno podría decir, algo tan bello así es mejor. ¿Qué pasa si usted empieza a tocar mucho esas flores? Se dañan, se marchitan. Entonces, a ellas le cabe la frase, es mejor mirarla y no tocarla, para que no se echen a perder. Bueno, déjeme decirle que lamentablemente a veces tenemos que aplicarle esta frase a algunas personas. Es mejor no tocarlo para que no se echen a perder. Por ahí dicen es verdad. Hay personas que es mejor solamente mirarla, porque si usted los toca, ya no se ven tan bonitos. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso, ¿sí? Y esperemos que pueda edificarle. Y nos vamos a basar, en una lectura. Vamos a estar leyendo Segunda de Corintios 12 y vamos a leer desde el 7 hasta el 10. Y yo voy a estar leyendo por allí en la versión Reina Valera. Ok. Dice Segunda de Corintios 12, 7, 10. Mire, por aquí me lo colocaron. Versión Reina Valera. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a leer el 8. El 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. El 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y quiero resaltarle algo en el versículo 7. Y allí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro caminar o nuestro recorrido en esta palabra. Fíjese que el apóstol Pablo nos habla en este texto sobre algo que se ha convertido en
en un tema muy interesante. Y es tener que saber, usted va a conseguir muchos estudiosos, usted va a conseguir mucha gente que anda investigando qué era el aguijón de Pablo. Y yo, meditando en esta palabra, decía que andar averiguando cuál era el aguijón de Pablo es como que usted anda averiguándole la suegra a Caín o el nombre de la esposa de Caín. ¿Cuándo usted lo va a conseguir? No lo va a conseguir. Hay que hablar. ¿Qué es exaltarse? ¿Qué es enaltecerse? ¿Sí? Y fíjense que estudiando un poquito, como estamos en el Nuevo Testamento, entonces quise buscar el significado en la raíz griega. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y usted se va a conseguir que en griego, para buscar la raíz de ese significado, que es enaltecerse o que es enaltecer, utilizan 3 palabras. Pero para este texto buscamos la que se ajustó a ese texto, el que está en el versículo 7. Y me perdonan el griego, por favor. Se dice huperairomai. Nada fácil, ¿no? Huperairomai. Y dice que es la palabra 5229, ¿sí? Pero lo que quiere decir, la palabra que se tuvo que usar para describir cuando Pablo dice enaltecer, el significado es este: elevarse uno mismo sobre. ¿Ok? Es decir, hacerse arrogante. Quiere decir que cuando Pablo está hablando allí del control que Dios le tuvo que colocar, está hablando para regular la arrogancia en él. ¿Sí me explico? Ok. Entonces dice que esta palabra para describir lo que es enaltecerse es o significa cuando, ¿verdad?, se eleva uno mismo sobre otro. Y esto se describe como ser arrogante. Y esto me llamó la atención porque no sabiendo qué es lo que él padecía, sí nos dice el motivo por qué tenía que padecer. Y era para mantenerlo regulado de la arrogancia. Ojo, sé que estamos hablando del apóstol Pablo, pero eso lo escribió él, eso no lo escribí yo. ¿Ve? Y ahí usted lo puede leer. Y quiso hablar tanto de eso que lo dijo 2 veces. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, bajo esta curiosidad, yo dije, oye, vamos a estudiar entonces qué significa la arrogancia o qué puede identificar a una persona arrogante. ¿Sí? Pablo nos habla en su época y en su tiempo, utilizando este concepto para tener que definir algo de lo que Dios trataba con él, y dice que era algo complejo porque dice que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara eso, que le abofeteaba para regularlo. Es decir, que vivía una condición difícil, ¿no? Y Dios que le dijo, bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Sino el regalo inmerecido. Es decir, como que Dios venga y te diga, aunque no te merezca todo lo que yo hago y te doy,
confórmate con que yo te lo estoy dando. ¿Sí? Y es donde tiene que ver esa hermosa flor que usted puede visto llamada narciso. Si usted en algún momento busca y googlea, investiga, lo más seguro es que le va a decir que según algunas tradiciones paganas griegas, el narciso es una flor que quedó como producto o el resultado de una historia de ese nombre. Y en ese concepto muchas veces nosotros hemos construido que una persona que identifican como narcisista es una persona, según ese personaje griego, que se considera hermoso. Y déjeme decirle que analizar el narcisismo es tener que meditar no en la imagen, sino en una conducta que lo mínimo que tiene que ver es que una persona sea bonita o no. Porque usted puede transitar la vida consiguiéndose personas narcisistas que puedan tener una hermosa apariencia física, pero se puede conseguir personas con muy poca belleza física y son tremendos narcisistas. Porque no se trata, ¿verdad?, de un aspecto físico de imagen, sino de una conducta. Eso es en nuestro tiempo moderno. Yo no le voy a especificar, no quiero irme por la línea de tener que desarrollar lo que es el narcisismo, pero sí quiero hablarle de la palabra que el apóstol nos habla en este texto, y es enaltecerse, que en la raíz del significado nos habla de ser arrogantes. Y mire, por aquí yo busqué algunas características clave de lo que es una persona arrogante. Y mi motivación es que usted pueda tal vez meditar en algunas de ellas. Cuando usted investiga con respecto al narcisismo, usted se va a conseguir que hay personas que pueden tener características narcisistas, pero también hay personas que tienen un trastorno. Bueno es que nosotros podamos identificar si algunas de esas características podemos tenerlas o las hemos reflejado y que las regulemos, ¿sí? O si realmente nosotros tenemos algo que atender dentro de nuestra conducta. Entonces, fíjese lo que dice aquí sobre lo que es característica de una persona arrogante, o sea, de aquellos que se enaltecen, que nos habla el apóstol en ese texto. Dice primeramente que las personas arrogantes tienen un sentimiento de superioridad. Y esto se traduce a que se cree que es mejor, es más inteligente o son más capaces que el resto de las personas. Muchas veces nosotros podemos conseguir pensamientos en nuestro interior que nos hace tener que desestimar la capacidad de las otras personas, la inteligencia de otras personas, ¿ve? O la identidad que tenga otra persona. ¿Conoce usted o es usted de los que pierde el tiempo, ¿verdad? Porque lo tiene cortico al tener que ver a alguien ejecutando algo y usted siente el desespero para tener que terminar eso porque siente que le fastidia que la persona sea más lenta, menos diestra y usted, deme acá que yo lo termino.
alguna sonrisa. O que algunas veces usted caiga en tener que desestimar el nivel de comprensión que otras personas puedan tener. Ah, no, ya me están quitando la sonrisa. ¿Sí? Otra de las características de una persona que tiene que lidiar con la arrogancia o que tengamos que lidiar con la arrogancia es el desprecio y la condescendencia. Es decir, que tratan a los demás con altanería o menosprecio. La altanería nos puede distinguir en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, con una relación con la arrogancia. Ok, sigamos. Ya no se están riendo ya. Dice, otra de las características es la incapacidad de escuchar. Esto quiere decir aquellas personas o aquellos, ¿verdad?, que podemos interrumpir o ignorar las opiniones ajenas. ¿Alguna vez se ha topado con alguien que teniendo que recibir una opinión es como si usted no le ha dicho nada? ¿Alguna vez usted es de las personas que, aunque a usted le puedan decir lo que le digan, simplemente ya usted determinó su forma de hacer las cosas? Ah, no, ya las caras se pusieron muy serias. Y dice, ¿verdad? ¿Por qué pueden ser de los que interrumpen? Porque como la perspectiva ya está clara, cómo veo las cosas, tener que ver la perspectiva de los demás me hace perder tiempo. Porque es que ya yo lo tengo de la manera definida de cómo yo lo veo. Y esto puede ser en cualquier aspecto, en cualquiera. ¿Y sabe dónde esto se complica? Cuando usted es diestro en un oficio, cuando usted es diestro en algún conocimiento, es muy difícil que usted pueda aceptar algo. Ahora, a nosotros siempre nos tiene que venir un pensamiento y es analizar si todas las personas pueden estar equivocados a la hora de tener que decirnos lo mismo. Eso es una regla. Cuando usted sienta que diferentes personas le hablan de un mismo tema y lo dicen de la misma manera que otros se lo han dicho y es contrario como usted lo ve, préstele atención a eso. Porque usted debe decir igual a mí, no estoy viendo. No estoy viendo. Ok, sigamos. Dice, otra de las características es la vanidad y presunción. Es decir, necesitan atención y admiración constante por sus logros y habilidades. ¿Ha visto usted el ánimo fluctuante? ¿O usted tiene que sobrellevar un ánimo fluctuante, sobre todo cuando hay un esfuerzo y usted siente que nadie como que lo percibió? Esta le gustó menos. ¿Sí? Y otra dice aquí, falta de empatía. Es decir, les cuesta reconocer los sentimientos o el valor de otras personas. Amado, está bien que nosotros por infundir optimismo, en otros podamos tener palabra de aliento, pero debemos tener cuidado en tener que minimizar el sufrimiento o el padecer de alguien en un proceso.
Ay, no, pero es que no es para nada. Es que ese hombre no servía para nada. Mejor que se fue. A veces, queriendo dar ánimos cuando alguien ha perdido tal vez su empleo y amaba su empleo. Tranquilo, que ya vas a conseguir otro. Esa gente no te merecía. Cuidado con que la insensibilidad nos lleve a no tener empatía a los sentimientos o que otra persona le da valor. ¿Sí? Ahora, usted dirá, bueno, pastora, pero usted me está hablando de características de alguien que puede ser arrogante. ¿Cómo mido yo si he caído en la arrogancia o estoy lidiando con la seguridad que puedo tener de mi estima? Eso también es algo importante. Y fíjese algo, una recomendación. Esto, la confianza en uno mismo es una alta estima. Es decir, usted y yo debemos tener una alta estima. No debemos tener una baja estima. ¿Cómo en algún momento usted lo puede regular? La misma Biblia tiene una regla. Y la palabra dice, no sé si me ayudan a buscar allí el texto, que dice que ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo. Búsqueme el texto por allí. Entonces, dice la Biblia que no debemos tener un concepto más alto de lo que somos. Eso nos da un techo que nos regula, ¿sí? Pero en ninguna parte dice que no puede tener una alta estima. Lo que dice es que no debe tener la más alta de lo que lo debe tener. Ahora, ¿qué hace una buena estima, amado? Una buena estima lo ayuda a usted a tener seguridad. Imagínese usted un médico entrando a un quirófano inseguro de sí mismo. ¿Qué puede pasar ahí? Imagínese que un abogado no tenga una alta estima de sus funciones dentro de un juzgado. Y sabe, me detengo aquí, porque estas cosas son de las cosas secretas del corazón. Porque cuando usted y yo desestimamos a alguien, generalmente eso sucede adentro. Y usted afuera sonríe. Usted por fuera es amable. Usted y yo por fuera cumplimos con el protocolo social. Pero por dentro, no ve, ya se borraron todas las sonrisas. Un síntoma, escuche bien, un síntoma de una persona que tiene que lidiar en nuestra era moderna, pero también en el tiempo del apóstol, es que le cuesta trabajar en equipo. Le cuesta. Si usted y yo somos de las personas que consideran que mejor es atender el asunto nosotros mismos para asegurarnos de que tenga que salir como tiene que salir, hay escenarios en donde se tiene que hacer, pero no puede ser una regla de vida. Y cualquier persona que pueda revisarse y le cueste trabajar en equipo, ay, 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 diga, ay, ay, ay. Y sabe una cosa, generalmente, otra vez me voy a los papás, cuidado con esas prácticas en la escuela en donde a usted le parece que es mejor que su hijo haga los trabajos solo. Cuidado. No, es que es mejor que él haga su cuestión, yo le compro todo.
Ay Dios, veo caras. Un síntoma de una persona arrogante es que le cuesta trabajar en equipo. Y no estamos diciendo que no haga el trabajo o la tarea. Lo puede hacer excelente, pero está dando un indicio que tiene problemas para tener que aceptar más allá de la perspectiva que tiene. Yo creo que algunos deben estarse recordando de su juventud. Y estas cosas pues las revisé y mire algunas cosas que me llevaron a tener que indagar un poquito en esta palabra del apóstol Pablo. Y fíjense, queriendo entender cuando él habla de que Dios lo tenía que regular, le invito a que me acompañe a Hechos 22 a partir del versículo 2. Dice la palabra en este escenario que Pablo se encontraba en un escenario en donde si no se hubiese desempeñado como lo hizo, hubiese terminado preso. Porque estaba ante las autoridades religiosas. Y él hizo una evaluación y se dio cuenta que estaba entre fariseo y saduceo y pudo tener las palabras acertadas para el momento que lo libró, que le sucediera como tal vez se consiguió Pedro, que el apóstol Pedro después de su discurso lo mandaron a llamar las autoridades religiosas y Dios llegó a tener que librarlo de la cárcel. Si se acuerdan de el episodio en donde dice que los cimientos, ¿verdad? Dice que el ángel pudo abrir las puertas y Pedro pudo salir de la cárcel. Ellos no se explicaban por qué. Cuando Pablo fue que temblaron los cimientos y ellos no abandonaron la cárcel, sino que se quedaron allí. Allí hubo una transformación con aquel guarda de la cárcel. Pero dice que él estaba delante de estas autoridades de este tribunal. Y fíjense lo que él dice. El versículo 2 dice, les habló en lengua hebrea. Ese sí se la estudió, porque al tener que hablar en lengua hebrea, a los líderes religiosos estaba ya dando una carta de presentación. A empezar, ¿ok? Y le dice, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Llega Pablo ante todo ese grupo de autoridades religiosas y dijo, con permiso, y se comunica en la lengua que solamente la iba a saber porque fuera de esa nacionalidad. Pero en esa lengua le dice que él tiene ciudadanía romana. Entonces tenemos a un Pablo que en ese momento se plantó para tener que decir quién soy yo. Sigamos leyendo. Y dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois vosotros ustedes. ¿Sabe qué? Siguió sacando su arsenal de cartas. Y sabe que la Biblia y la historia dice que Gamaliel era el maestro de una de las escuelas más respetadas. Habían dos,
Pero ser discípulo o instruido por Gamaliel no era cualquier cosa. ¿Sí está viendo? Entonces tenemos a Pablo ahí teniendo que hablar y en su discurso, ¿verdad? Él iba aplastando. ¿Sí se da cuenta? Con permiso. Y dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Yo tenía autoridad. Y dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, voy a traducírselo en este tiempo. El señor que está allá en Roma, que representa toda la estructura religiosa que tiene que ver con Roma, ¿sí? Bueno, él y yo, así como dicen los muchachos, face to face. Y aparte de eso dice, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Todos los ancianos, no le estaba hablando de ancianos romanos, le estaba hablando de las cabezas de Israel. Sigamos leyendo. Y dice, y fue a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Es decir, yo abría la boca y sucedía lo que tenía que suceder. Ese es Pablo en su defensa. Pero pareciera así como cuando una persona está como pez en el agua, teniendo que hablar de las cosas que tiene que hablar, pero muy cómodo de lo que estaba hablando. ¿Sí? Bueno, usted dice, bueno, pero es que estaba en un escenario donde tenía que defender, tuvo que casi que poner todo en su lugar. Y déjeme decirle que cuando usted termina de leer esta escritura, usted se da cuenta que lo soltaron. Porque a todo ese cuerpo de autoridad religiosa le temblaron las piernas. Ok, estaba en un escenario hostil, ¿verdad? Pero ahora vámonos a Filipenses 3:3 y vamos a estar leyendo por allí. Y sabe, le cuento que la comunidad de Filipo era una comunidad que Pablo amaba mucho, porque era una comunidad de creyentes, escuche bien, según cómo se estudia, la más humilde. Y siendo la más humilde, Pablo recibía ofrendas que lo sustentaban. Y en diferentes escenarios, él puede mostrar el amor de Filipo como comunidad de fe, porque les sorprendieron que siendo ellos los que podían ser de menos capacidad, podían tener atención hacia él. Y por eso él les amó mucho. Entonces, cuando usted ama mucho, cuando usted se siente cómodo, ¿verdad? Usted se permite ser más usted, ¿no? Usted no se quita los zapatos en toda casa que llega. ¿O sí? No, ¿verdad? Pero hay casas en donde usted siente que puede quitarse los zapatos o de repente echar un camaroncito y usted no le va a dar pena. ¿Sí? Bueno, Pablo estaba bajo este escenario con la comunidad de Filipo, ¿ve? Con los filipenses. Y miren lo que le escribe. Él está escribiendo y él está afirmando, de hecho, la identidad que ellos pueden tener, que no se sientan menos que las otras comunidades de fe o las otras iglesias o las otras congregaciones. O sea, ustedes tienen el mismo valor. Ok. Pero miren lo que dice aquí. Esta soy yo leyendo. No sé si lo va a ver igual que yo lo vi, pero yo se lo voy a compartir. Dice entonces a partir del 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne. O sea, no nos vamos a confiar ni vamos a reposar en lo que somos por fuera, dice él, sino en lo que hay dentro. Y dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si ustedes pueden tener seguridad de quiénes son de forma natural en una vida común, yo más, dice él. Y después, en el 5, se permite tener que decir por qué el más. Y mire lo que dice el apóstol. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Si usted recuerda, la tribu de Benjamín era una tribu que dio rey. Es decir, yo no soy de cualquiera de las tribus. Yo soy de la tribu de donde salieron hasta un rey. ¿Sí? El rey Saúl salió de esa tribu, para quienes no tengan en cuenta esa porción de la Biblia. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Se le vio. Y aquí no anda aplastando enemigos. Mucho silencio. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Otras cosas que me dediqué a tener que buscar, interesada en este camino de esta palabra, que le pudieron haber dado sentido a esta predicación. Recuerdo que es la de 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Tiene que ver con esto. Gálatas 2, 11, 13. Mira este escenario. Y ojo, vamos apretadito con la Biblia porque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y después yo no quiero que me anden moliendo por ahí. ¿Sí? Gálatas 2, ¿ok? 11 y 13 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mecha corta, Pablo. ¿Cómo dijo que enfrentó al apóstol Pedro? Face to face, ven acá. Pero ahí había más gente. ¿Sí? ¿Consigue usted una diferencia que de repente el pastor Juan esté aquí y esté teniendo un comportamiento inadecuado, no sé, esté gritando mucho, alzando la voz y la gente se pueda sentir como atropellado? Hay dos formas de tener que hacerle entender que está teniendo un mal comportamiento, ¿verdad? Acercársele y decirle, pastor, está gritando mucho y mire la cara de las personas, es como que lo están tomando como que, ¿sí? Y otra cosa es tener que decirle abiertamente. ¿Sí está viendo la diferencia de lo que pasó allí?
Y él habla centradamente cuáles son las cosas que lo indignaron. Y tenía razón, pero nos muestra que era mecha corta. No estamos diciendo que no tenía razón. Pero mire lo duro. ¿Ve? Simulación hipócrita. ¿Le suena a aquellos que en algún momento consideren que tienen que decir lo que tengan que decir y donde lo tengan que decir? Así estén diciendo la verdad. Cuidado con la arrogancia. Cuidado. ¿Cuántas veces nosotros no terminamos sintiéndonos mal porque diciendo una verdad nos sale decirla muy mal? Y después quien anda recogido por ahí como una palita es usted y yo. Así sea la verdad. ¿Sí? Ok. ¿Quieren ver otra? Vámonos para otra. Hechos 15, 36, 41. Hechos 15, 36, 41. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a llamarlo Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó para Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo le invito a que usted lea esta misma porción en una versión más contemporánea. ¿Sabe qué hubo ahí? Una agarrada buena. De allí salieron dos equipos misioneros, porque Pablo salió con Silas por un lado y Bernabé salió con Juan Marcos por otro. Pero que dice que Pablo, porque Juan Marcos los dejó, o sea, falló en el trabajo misionero de Panfilia, si no me equivoco, Panfilia, sí, Pablo lo vetó. ¿Cuántas veces usted y yo no vetamos a alguien por una mala acción? Por una deficiente acción. Te dice, le hice la cruz, dijera aquí Made in Venezuela. Se la hice. No lo quiero cerca. Eso lo dice la Biblia, eso no lo estoy inventando yo. Estamos hablando del apóstol. ¿Ve? Pero mire lo que pasó en 2 de Timoteo 4:11. Para que usted vea que Pablo tenía padre. Y usted y yo también tenemos padre. Que nos regañe y nos chaparree. 2 de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Está hablando el apóstol ya viejito, preso. Para cuando él dijo que ya estaba para ser sacrificado. Le está hablando al pastor Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cónchale, algún proceso hizo que cambiara de cómo veía a Marco. ¿Verdad que sí? Ahora, eso no le recuerda que en el texto dice que lo abofeteaba, como para ponerlo en su lugar. Vamos a leerlo otra vez. Dice así. 2 de Corintios 12, de 7 al 10. Y dice:
respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Ve? ¿Qué le iba a quitar? El mensajero que lo abofeteaba. Dice el 7. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Entonces, aquí nosotros tenemos evidencia. No se nos dice qué pasó, pero por alguna razón, de la manera en que él veía a Juan Marcos I, cambió. ¿Quiere otra? Vamos a leer Hechos 16, 17, 18. Hechos 16. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Ajá, pero me lo tienes que poner la nueva versión internacional, porque esa es la versión que quiero que la gente vea, la NBI. Estaba Pablo en un trabajo misionero, entraron a una ciudad, ajá, el 17, Hechos 16, 17. Y ahí fue donde se consiguió a la muchacha que estaba cautiva y que había quien la tenía trabajando en el oficio de adivinar, ¿sí? Y decía, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y le anuncian el camino de la salvación. Ajá. Así continuó durante muchos días la muchacha anunciando que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Y dice, por fin Pablo, ¿qué le pasó a Pablo? Mecha corta. ¿Qué dice? Que se molestó, ¿cómo? Tanto. ¿Se molestó poquito o se molestó mucho? Se molestó mucho. Y dice, se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Se fastidió de tener que escuchar que todos los días la muchacha decía, estos son siervos. Tal vez lo estaba tomando como burla todo, pero la Biblia dice que no pudiera decir que se molestó, pero el Espíritu Santo le puso ahí, se molestó mucho. ¿Cuánto te molesta el tiquititiqui? ¿Cuánto te molesta un tiquititiqui? ¿Y cómo terminas reaccionando? Cuidado. Cuidado. ¿Sí? Mire unas frases que me conseguí yo por aquí del apóstol. Dice, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 9. Dice así, ajá, no, el 10. El 10. Dice, segunda de Tesalonicenses 3:10. Una frase que le pedí. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Quiere otra frase del apóstol? Primera de Corintios 7, 9. Dice, ¿por qué es preferible que se case a que se queme? ¿Qué le parece? Frases del apóstol. Otra. Primera de Corintios 10, 12. ¿Qué dice ahí? Si alguien piensa que esté firme, mire que no caiga. Así es sencillo.
frases del apóstol. Otra en donde parece que el Señor dijo, Pablo, Pablito, ya va, venga acá. 5:5. Había una situación muy en esta iglesia de Corintio, hubo un incesto, un acto inmoral, y el apóstol tuvo que reaccionar y tuvo que atender el asunto, guiar. No estamos quitando que se hizo lo que se tenga que hacer. Yo simplemente vengo de un camino de recorrer algunas cosas que creo que se están viendo, ¿no? Y dice así: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. ¿Sí? A fin de que su espíritu sea salvo, tan siquiera, a veces se le salva el espíritu. Porque ya esa carne está perdida. Esa fue su posición a tener que dar el dictamen. Pero fíjense lo que dice después. 2 Corintios 2, 5. 2 Corintios 2, 5. Si alguno, hablándole a la misma iglesia por el mismo asunto, pero ya un tiempo después, le dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. 6. Para él es suficiente el castigo que le impulsó la mayoría. 7. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué le estaba diciendo? Al mismito que estaba diciendo que se lo entregaran a Satanás, pasó el tiempo y después él le dijo, para que no se lo consuma la tristeza. Porque es que al hombre lo expulsaron. ¿Ve? Entonces como que hubo un cambio. Hubo un cambio allí de resolución. Entonces, si el apóstol tuvo que al principio tener una resolución y después podemos evidenciar que tuvo un cambio al dictamen, porque tal vez pudo haber evaluado y supo de repente cómo iba la cosa con el caso. Entonces, ¿por qué usted y yo nos quedamos pegados en una resolución de castigo y no evidenciamos el cambio cuando una persona ha dado fruto? ¿Por qué seguimos viéndolo desde el error? Tan calladito, ¿verdad? Y la última, en Hechos 17, nos damos cuenta que Pablo solo no se ganó a los atenienses. Cuando usted lee Hechos 17, usted se da cuenta que Pablo quiso tener una audiencia con los griegos. Y dice la Biblia que tuvo lugar a poder tener una exposición en la tribuna del, me corrigen, al aerópago, el aeropargo. ¿Sí? Y sabe, cuando a él lo escucharon y él presenta el discurso de el Dios no conocido, lo escucharon. Se escuchaba interesante. Hasta que habló de la resurrección. Y en ese momento, ¿sabe qué le dijeron los atenienses? Búsquenme el texto, no sé si quedó guardado ahora, que Jonathan lo dijo. Ellos le dijeron, de esto nos hablas después. Y lo tomaron como un charlatán.
¿Ve? Lo tomaron como un charlatán. Y le dijeron, de esto nos hablas después. Vamos a esperar que los muchachos consigan el texto. ¿Ve? Ajá, a ver, creo que lo van a colocar aquí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya, o sea, ya, no te queremos escuchar. Estaba hablando de los filósofos, los cultos. Escuche bien, que a usted le dieran la tribuna, no era que todo el que iba para allá iba a darle le daban la tribuna. Él se ganó en algún momento su audiencia en la tribuna. Pero después le dijeron, ya, como que le digan a usted, bájese. Eso le pasó cuando quiso conquistar a los griegos. Pero dice Corintios, ¿verdad? Estando en Corintios, esto se ve en Hechos 18, él tuvo fruto. ¿Y sabe por qué tuvo fruto? Porque trabajó allí a través de una pareja llamada Aquilas y Priscila. Allí él se ganó la gente griega. ¿Sabe por qué? Porque trabajó en equipo. Pero como se quiso ir solo para las grandes ligas, a tener que ir a hablarle a los griegos, solo, esa no fue la manera en que él conquistó a los griegos. ¿Cómo lo hizo? Con un trabajo en equipo. Y eso no sucedió en Atenas, sucedió en Corinto. Entonces, nos damos cuenta que cuando el apóstol nos habla desde su realidad, nos habla de algo que está en su intimidad. Y es, yo necesito que Dios a mí me regule el que yo me enaltezca. No lo está diciendo cualquier persona. Y nosotros necesitamos tener que decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me regules, que yo me enaltezca. Esa es la verdad. Porque hoy no nos llamarían que nos enaltecemos. ¿Cómo nos dirían en la era moderna? Que usted y yo somos unos narcisistas. Yo me escucho yo, me califico yo, desestimo a los demás por más que me digan, soy diplomático y educado, sonrío y todo, pero ya yo tengo cómo yo hago las cosas. Arrogancia, amado. Arrogancia. Y esto es una de las primeras cosas que debemos de meditar, de por qué hay muchos aspectos de nuestra vida que podemos terminar sintiendo frustración o por la que podemos sentir rechazo de las personas. Hay aspectos en donde las personas sí quieren tener que relacionarse, pero hay aspectos en donde no. Y peor aún, cuando usted percibe que no está incluido. ¿Sabe? Una de las cosas que podemos reflexionar con esta situación en nuestro interior. Porque todas estas cosas, amados, son cosas en donde no hay luz, a menos que nosotros le coloquemos luz. Son las cosas que suceden en nuestro secreto. El tema de que usted y yo podamos despreciar a los demás es algo que no se va a decir, porque es algo mío que sucede adentro. Pero Dios lo ve. Y muchas veces podemos sentir ciclos repetitivos de circunstancias que vienen a nuestras vidas a tener que sentarnos en la realidad
de que las cosas no van a ser simplemente como yo las quiero hacer. Y qué maluco se siente cuando nos tienen que acentuar que las cosas no se hacen como nosotros queremos. ¿Qué le parece? Entonces, hoy es un tiempo de exposición a esa verdad. Y es que debemos lidiar con la arrogancia. Si se da cuenta, no le hablé de orgullo, porque muchas veces nosotros con la palabra orgullo queremos englobar muchas cosas que tienen aspectos muy particulares. Y la arrogancia, esto de tener que ponernos en el pensamiento por encima de, es algo que nosotros tenemos que solucionar como hijos de Dios, porque si no, ya el apóstol nos dice cómo a él lo regulaban. Entonces usted dirá, ya yo entiendo por qué, a pesar de que le oro al Señor para que esta circunstancia no siga sucediendo, esto persiste, persiste y persiste. No me ponga la cara seria. Entonces, vamos a orar.